Circula desde hace unos días el libro Ni venganza ni perdón, que es un testimonio de vida de Julio Scherer Ibarra, escrito por el periodista Jorge Fernández Menéndez. Ha sido tremendamente cuestionado por quienes simpatizan o militan en la Cuarta Transformación. Sin embargo, aunque se trata de un documento que no tiene grandes recursos literarios, sí se trata del testimonio de una persona que en primera línea vivió el ascenso, el crecimiento, la llegada al poder de un movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador y un conjunto de personajes quienes desde la izquierda trabajaron todos los días, desde el año 2006 hasta alcanzar la presidencia de la República en 2018. Se podrá decir mucho de Julio Scherer Ibarra, por ejemplo, que teniendo información de primera mano, incluso confidencial, personal y familiar del entorno del entonces presidente López Obrador, se atrevió apenas a hablar, transcurrido el primer sexenio, de la auténtica y verdadera alternancia política en México. Lo que sucede es que Julio Scherer Ibarra fue el consejero jurídico de la presidencia, pero mucho tiempo antes había llegado a la familia de Andrés Manuel López Obrador de la mano de su padre, el legendario director del periódico Excelsior, que en el periodo de Luis Echeverría fue echado de la redacción junto con un grupo de periodistas para luego fundar la revista Proceso, un semanario que dictó agenda política, económica y social durante muchos años en este país. El testimonio vale la pena consultarlo, despojándonos de los tabúes, de las fobias, para conocer un asomo auténtico de cómo es que operaba López Obrador, un personaje de carne y hueso y por lo tanto lleno, como todas las personas, de claroscuros. Muy buenos días, gracias que nos acompaña al inicio de esta emisión Destrozando la Noticia a través del 90.7 en la frecuencia modulada, en la intensa, y también a través de las plataformas digitales. Estamos transmitiendo a través de Cadena In, por si no lo sabe, corra la voz, ahí está alojado el programa, y también en los canales de YouTube en parabólica.mx, y de manera simultánea y en vivo se encuentra en @laintensa_FM y también en la cuenta de un servidor @fermaldonado_mx. Ahí estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma de X. Me da mucho gusto saludarle particularmente en este jueves, que es el viernes chiquito, pero además es el jueves que le precede al 14 de febrero, es casi quincena y entonces será un día propicio para sacar a la pareja que le acompaña en estos momentos, a quienes aspira que se quede en su vida o por lo menos que se atreva a pasar un momento lúdico con quienes ustedes deseen. Muchísimas gracias que nos acompaña. Fíjese que le decía yo al inicio de esta emisión, circula ya, desconozco francamente si ya está en las librerías, este documento de vida que ha distraído y ha acaparado una cantidad de comentarios, muchos de ellos muy negativos, sobre este libro Ni venganza ni perdón, que es el testimonio de Julio Scherer Ibarra, que es un hombre que fue muy cercano a la familia de Andrés Manuel López Obrador, y cuando me refiero a la familia, incluso a los hijos cuando eran muy pequeños y a la primera esposa que tuvo, que luego, producto de un padecimiento canceroso, falleció. Y también, desde luego, con Beatriz Gutiérrez Müller. Es decir, es un testimonio que acompaña a López Obrador durante muchos años de su vida, incluso mucho tiempo antes de que comenzara la campaña histórica y crepidante allá en 2006, cuando pierde por medio punto porcentual frente al panista Felipe Calderón Hinojosa. Los vaivenes de la política que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a separarse, por ejemplo, del Partido de la Revolución Democrática para dar inicio a lo que hoy conocemos como el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Y por qué lo traigo a la mesa? Porque fíjese que Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles Berlanga, que fue, entre otras muchas cosas, jefa de gobierno de la Ciudad de México, sustituta, fue presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática y luego sería secretaria de Estado con Enrique Peña Nieto, una mujer a quien luego le imputaron una serie de cargos producto de una llamada estafa maestra y que luego alcanzó la libertad. Mariana Moguel tiene vínculos con la escena poblana porque fue esposa de Francisco Ramos Montaño, un joven que allá en el año 2000
Comenzaba en la esfera política, luego fue diputado federal, alcanzó responsabilidades muy importantes bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional. Fue un entonces muchacho que crecía junto con una nueva generación en la clase política poblana a la sombra del exgobernador Mario Marín Torres. Bueno, Mariana Moguel, que había sido la esposa de Francisco Ramos Montaño, que ahora es el director del Banco de Tierras en el gobierno de Alejandro Armenta, subió un material a sus redes sociales cuestionando severamente a Julio Scherer Ibarra, el coautor de este libro que hoy es muy comentado en la esfera política, en la esfera pública, por el contenido mismo. A Julio Scherer se le atribuyen una buena cantidad de acciones legales en contra de personajes muy notables de la escena política, hasta cuando Enrique Peña Nieto terminó por entregar la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Entre ellas, justamente, el encarcelamiento de Rosario Robles Berlanga. Vamos a escuchar a Mariana Moguel. Que Julio Scherer escribió su libro y espero que en esta experiencia intelectual escriba un capítulo completo de cómo orquestaron más bien el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el exfiscal Gertz Manero y él, la venganza política que llevó a mi madre 1101 días a Santa Marta, Catitla. A una mujer completamente inocente y que se ha demostrado en absolutamente todas las instancias. Como Rosario hay miles y recordemos, si es venganza, no es justicia. Así es que Julio, espero explicaciones y espero a detalle en cada hoja que expliques cómo se hace el entramado para llevar a un inocente a los muros helados de una prisión. Un abrazo a todos, buenas noches. Mariana Moguel, hay que entenderlo, habla desde el dolor como una hija de la mujer que fue encarcelada ciertamente, como ya lo escuchó, más de 1000 días, acusada de haber participado en la estafa maestra, un complejo mecanismo de desviación de recursos públicos que fueron triangulados a través de distintas universidades públicas en México y que a través de la cual se benefició un conjunto de colaboradores de Rosario Robles Berlanga. Bueno, ese es el contexto en el que explica por qué Mariana Moguel está tan molesta con Julio Scherer Ibarra. Lo que sí es cierto es que en más de 300 páginas de este libro, Ni venganza ni perdón, hay dos menciones, dos alusiones directas al papel que juega Rosario Robles Berlanga, que entonces había venido del activismo social desde la izquierda. Hay dos fragmentos en donde es mencionada claramente por el documento que hoy circula. Insisto, desconozco si ya se encuentra en la librería. Lo que sí es cierto es que a través de la red social WhatsApp ha llegado por lo menos a un servidor unas 8 veces este documento. El asunto es que Julio Scherer se refiere a Rosario Robles en la página 24. Voy a leer un fragmento de cómo es que se expresa de Rosario Robles y qué es lo que podría explicar lo que luego tendría que suceder con el encarcelamiento. Y cito de manera textual. Dice Julio Scherer, es entonces cuando inicia el proceso del desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador en el año 2004. Dice de manera textual, me toca ver la descomposición de su relación con Rosario Robles desde que ella asume la presidencia del partido, es decir, el Partido de la Revolución Democrática, y Andrés Manuel López Obrador es jefe de gobierno de la Ciudad de México. Considero, dice Julio Scherer, que Rosario fue una mujer apegada al dinero, no al inicio, sino cuando asumió como sustituta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el gobierno de la ciudad en 1999. Había sido una luchadora en la universidad, operó con el sindicato, fue líder social, pero ya cuando estuvo en el poder se descompuso. Se involucró con personas que no le fueron totalmente leales, tanto en la parte administrativa como en la financiera, con los asuntos de Carlos Ahumada y en otras cosas por los negocios que hacían junto con este personaje, que era un empresario de origen argentino y que luego dio un escándalo nacional cuando se le conoce entregando dinero, fajos de dinero, a uno de los operadores más cercanos de Andrés Manuel López Obrador, que dio como resultado los videoescándalos.
Continuó con la lectura del fragmento de este documento. Cuando Andrés Manuel López Obrador se enteró de los negocios de Ahumada, de lo que ocurría en la delegación Gustavo Amadero y en otras delegaciones, montó en cólera. Le canceló la principal obra que había ganado, la licitación para construir los segundos pisos del periférico. Le encargó al ingeniero César Buenrostro que encabezara la obra desde el gobierno de la Ciudad de México y luego, como no avanzaba, se lo dio a Claudia Sheinbaum, quien fungía como secretaria del Medio Ambiente. Además, le ordenó al doctor Bernardo Batis que iniciara de inmediato las averiguaciones para encarcelar a Ahumada, el financiero, que entregaba dinero a raudales a los activistas y hombres muy cercanos a Andrés Manuel López Obrador en ese entonces, en el 2004, cuando la jefa de gobierno sustituta era Rosario Robles Berlanga. Esto nos permite ver la manera de cómo hay un conjunto de personalidades en este movimiento, me refiero al movimiento de izquierda, que luego alcanzaría el poder en el año 2018, es que llegan a caer en la tentación del dinero fácil. Rosario Robles es claramente señalada por Julio Scherer Ibarra como una de las mujeres que mayormente se benefició de estas distintas responsabilidades. Primero como jefa de gobierno sustituta allá en la capital del país y luego como secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la SEDATU, con Enrique Peña Nieto, desde donde se habría operado este mecanismo complejo de defraudación de dinero público que se conoció como la estafa maestra. Independientemente del dolor que desde luego carga la familia de Rosario Robles por lo que dicen son acusaciones falsas, lo cierto es que hay un contexto y solamente habría que entender la relación personal, incluso íntima, que tuvo con Carlos Ahumada, un corruptor profesional que luego fue alcanzado hasta la isla de Cuba, en donde se refugió y luego llevado a proceso. Carlos Ahumada ha sido una de las personas, un artífice que mayormente permitió el golpeteo en contra de un movimiento naciente como el de López Obrador, puesto que no hay más verdad más irrefutable que los videos divulgados a través de Televisa, en donde se ve entregando fajos de dinero, incluso con las ligas a personajes muy cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que este libro, me estoy refiriendo a Ni venganza ni perdón, que ya se encuentra circulando profusamente a través de la red social de WhatsApp, nos permite ver este conjunto de personas que se movían en esferas muy altas de la política y de la industria en México y que luego se convertirían en gobierno. Los gestos pragmáticos que dieron como resultado, por ejemplo, haber pactado con un partido confesional como el Partido Encuentro Social de un ministro de culto que, por ejemplo, condenaba el uso o el derecho de las mujeres para el uso de su cuerpo, por ejemplo, para decidir hasta dónde interrumpir el embarazo. ¿Cuál era la razón por la cual un movimiento de izquierda era capaz de pactar con un partido confesional como como el de Hugo Eric Lagos? Bueno, pues simple y llanamente buscaban ganar la mayor cantidad de posiciones políticas y el PES, el Partido de Encuentro Social, tenía como candidato a un personaje tan cuestionado como Cuauhtémoc Blanco, que sin duda, sin tener la capacidad intelectual, experiencia política o altura moral, fue hecho candidato al gobierno del estado de Morelos y en efecto lo consiguió. Entonces, eso es un ejemplo nada más de cómo es que comienza un movimiento político que había crecido con una legitimidad auténtica entre la gente que ya se encontraba cansada de la manera de cómo se conducían los gobiernos en este país, abraza las causas de Andrés Manuel López Obrador, su narrativa, su discurso, sus causas que comenzaron desde el inicio del año 2000 con la toma de los pozos petroleros allá en el estado de Tabasco para beneficiar a los grupos chontales. La explicación está allí, no hay que condenarlo, sino simplemente asomarse, leerlo con cierta prudencia, objetividad antes de emitir un juicio de valor sobre un documento que, hay que insistir, se trata del testimonio de un personaje que estuvo en la primera línea en la construcción de lo que hoy conocemos como el Movimiento de Regeneración Nacional. Despojarnos de los tabúes,
de las fobias, de las animadversiones, para poder encontrar pasajes históricos como los que ciertamente dieron lugar a lo que hoy conocemos como este modelo político, como ya lo escucho en este mismo espacio con el maestro Rodolfo Rivera Pacheco. Parece una maquinaria imparable para generar votos en los procesos electorales. Son las 9 de la mañana con casi 20 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Muchísimas gracias que se ha mantenido al tanto de Destrozando la Noticia. Me da mucho gusto saludar, como cada 2 semanas, a Alejandro Aguilar Monroy. Alejandro, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Viene de la Casa de Recuperación para Personas con alguna adicción, Valor a la Vida. Y también la psicóloga Diana Rodríguez Camacho. Diana, bienvenida, muy buenos días. Gracias, buenos días. Qué gusto saludarlos a ambos. Hoy vamos a platicar de un tema de suyo interesante. Ayer tuvimos a una persona que se dedica a la venta de productos de entretenimiento para adultos, que es una cosa que motiva mucho el interés de la gente, pero también la celebración de un día como el 14 de febrero también encierra ciertos riesgos, Alejandro. Claro, en vísperas ahorita de lo que es el 14 de febrero, el festejar la parte del amor y la amistad, bueno, Sí. hay muchas situaciones de riesgo dentro de la población, ¿sí? Más en adolescentes y, por qué no decirlo, también en adultos mayores. Existen muchísimos factores. ¿Por qué? Por la poca tolerancia a la frustración. Lo que para muchos va a ser alegría, para algunos a través de alguna situación de la frustración de recibir un rechazo o no recibir la respuesta que el pretendiente desea, bueno, eso causa un gran impacto y ahí viene muchas veces de manera experimental la parte de probar alguna sustancia, y en otras veces ya es el abuso de alguna sustancia a través de fugarse lo que está sintiendo emocionalmente una persona. Lo que está diciendo Alejandro Aguilar Monroy es que cuando nos mandan por las cocas o nos ubican en la friend zone, es difícil lidiar con eso, ¿cierto? Sí. Diana. Sí, claro, es difícil. Y hablando, o sea, de los factores de riesgo que incluyen en el 14 de febrero, creo que también hay que especificarlos. Y alguno de ellos son factores emocionales. En los factores emocionales yo pondría, sí, como la desesperanza, los sentimientos de soledad, pero no nada más el no estar en pareja, sino también puede ser que sientas el mismo sentimiento de soledad estando en pareja. Y claro, eso también pues es un factor de riesgo. Y ese desde luego emocional. es un problema que traemos dentro. Sí, claro. Sí, bueno, dentro, ¿Hay un patrón que permita ubicar este tipo de frustraciones? claro, puede ser la distimia. La distimia es un tipo de depresión en donde uno puede ser funcional, por así decirlo, en donde, claro, puedes trabajar, puedes mantener la relación de pareja sobrellevándola, puedes realizar tus actividades normales, pero siempre como con ese sentimiento como de vacío, como de soledad, como de que no me estoy sintiendo bien, algo me falta, no me siento completa, completo. Y a este concepto que últimamente se ha utilizado con la mayor frecuencia, la dificultad para lidiar con la frustración, ¿a qué se debe? Porque pareciera que es de generaciones recientes, Alejandro. Claro. Bueno, es el modelo de crianza. A veces la parte de darle todo ya sea a un adolescente cuando era niño, ya sea hombre o mujer, y cuando él empieza a presentar situaciones que él tiene que afrontar, pues no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque fue muy consentido, fue mimado, se le dio todo, y al momento de afrontar la vida misma, pues ya no puede con ello. Es por eso que cuando la vive, cuando le impacta en su escenario interno, bueno, comienza una situación de no saber el manejo de sus emociones. El asunto es que entonces estamos frente a la consecuencia de la falta de firmeza en la construcción de los hijos. Sí, puede ser a la falta, sí, de firmeza, de límites, de normas, de reglas, pero también en los nuevos modelos de educación, no solo en casa, sino en las escuelas, en donde de alguna manera ya no se le permite al alumno sufrir, o por así decirle, ¿no? O sea, ya no se le permite el reprobar materias, con mayor facilidad uno puede pasar sus materias, ya no existe como esta... ¿Que estamos siendo muy blanditos en la construcción de los nuevos ciudadanos? Creo que ¿Y esa es la consecuencia? Que pudiera tienen una ser. dificultad para lidiar con
los fracasos que impone la vida misma. Sí, claro, no podemos generalizar, ¿no? Y decir solamente esto es la consecuencia como tal, pero pudiera ser uno de los factores. ¿Qué porcentaje ubicarían ustedes que está padeciendo en estos momentos esto de lo que estamos hablando, doctor? Pues un 70%. Ah, caray. Sí, es muy alto, es muy alto. La parte de la situación experimental en cualquier sustancia es muy alto, más en estas fechas. Porque bueno, cayó un fin de semana y la celebración para los estudiantes comienza viernes, sábado, domingo y algunos hasta el lunes, cuando no vieron a la persona que de alguna manera quieren simpatizar afectivamente hasta el día lunes, ¿no? Y entonces todos estos días, bueno, son de muchas emociones encontradas, ¿no? Es un vaivén de emociones en el cual, pues muchos de ellos no van a resistir el impacto emocional que van a recibir y bueno, van a consumir alguna sustancia. Sí. A ver, estamos hablando de las nuevas generaciones que están teniendo dificultades para lidiar con la frustración, pero si es también hay adultos. Claro, porque pues también vamos a mencionar que hay mucha infidelidad dentro de los adultos. Te voy a comentar algo de manera coloquial, ¿no? Un adulto mayor pues sufre, ¿no? Por no poder ir a ver a su novia porque pues se puede enojar la esposa, ¿no? Entonces, estas situaciones se ven a diario, ¿no? O sea, se ven y a veces lo percibimos con un vecino, un familiar. O sea, hay muchas situaciones que a través de no manejar la parte de sus emociones, pues llega el fin de semana y bueno, lo ven que ¿Se ya está refugian en el alcohol? Sí, es casi por lo regular, sí. Y le pregunta a la esposa, ¿qué tienes? Dice, hoy estoy contento, ¿no? Y esta parte del consumo, bueno, va a ser sábado, va a ser domingo y el lunes lo que nosotros le No llamamos deja de la ser una curada. convivencia pues marcada por la perversidad, a final de cuentas. Sí, creo, pero también es importante mencionar la parte de la mercadotecnia, ¿no? Que la mercadotecnia vende el día, ¿no? Del 14 de febrero, sí combinado con el placer, con la euforia, pero también combinado con el consumo de sustancias, sobre todo con el alcohol. La mercadotecnia siempre vende la cena romántica, ¿no? En donde se incluye el vino, siempre, siempre va de por medio, pues, la normalización del consumo. ¿Ustedes notan, llegan a advertir un crecimiento en la demanda de atención de parte de ustedes, por ejemplo, en estas Claro, fechas? claro, nosotros lo conocemos como coloquialmente se le llama soldado caído, ¿no? El soldado caído que, bueno, en estas fechas, pues vivió una situación de alto impacto a través del rechazo, ¿no? De la persona y ya sea hombre o mujer, porque también en las mujeres ha incrementado bastante el consumo de alcohol. Cuando de alguna manera se frustra a través de no poder mantener una relación con un hombre que le gusta, se va y hoy en O, día por las ejemplo, que mujeres... la pareja le fue infiel. Claro, entonces en este fin de semana se mueven muchísimas emociones y bueno, antes la mujer era como que más reservada, el día de hoy se junta con 5 amigas, les explica, las amigas la motivan y las 5 se ponen una buena borrachera. Oigan, y entonces es ahí cuando entendemos el surgimiento de este modelo de negocio que se llama sala de despecho, sin satanizarlas. Claro. Pero eso explicaría muy bien lo que estamos hablando, ¿no? Sí, o sea, claro, pudiera ser, y como te decía, también es un juego pues de la mercadotecnia y de la facilidad con la que hoy uno puede pues adquirir cualquier tipo de sustancia, ¿no? Sobre todo pues en el alcohol, ya sea hombre o mujer. Antes quizás sí era más fácil ver o normalizar a un hombre bebiendo, pero ahora la mujer pues también es algo más... ¿Y cuáles serían los mecanismos para poder contener este conjunto de emociones y de frustraciones? Les pregunto a ambos. Pues es la parte también de irle proporcionando valores y de irle explicando al adolescente que van a ocurrir situaciones. Desgraciadamente hoy en nuestra sociedad ya no hay comunicación entre padres e hijos. Ya no la hay, no existe por múltiples factores, porque la mamá trabaja, porque el papá también, o ambos trabajan, y es muy poca la comunicación. Entonces, ya sea el adolescente o el adulto, ya no tiene esta comunicación, se han perdido esta. Entonces, una de ellas es, pues, saber qué es lo que está sintiendo y viviendo mi familiar adolescente. Y en la parte adulta, pues, en la parte, en ocasiones de confrontar si está funcionando una relación o si no, pues ya darle lo que nosotros le llamamos la situación de una terminación, ¿no? Porque también en estas fechas se vive otro fenómeno que es el duelo de pareja, ¿no?
cuando por muchos años estuvo y este es el primer año que no va a haber y bueno. Eso también propicia una ocasión para el refugiarse en alguna sustancia. Sí, sí, claro, sobre todo los sentimientos de culpa o de vergüenza, quizás por recuerdos de los vínculos dañados. Eso, claro, pues debe propiciar eso, el sentimiento de soledad, de culpa, de vergüenza, que puede llevar a una recaída. Y no hay una manera, un mecanismo, un medicamento que permita evitar que la persona, en lugar de refugiarse en una sustancia, procese este duelo que está enfrentando. Hay muchas cosas o muchos factores que pueden ayudar pero no existe algo como específico que te garantice que, si te tomas esto, si haces esto, te garantizo que no vas a tener una recaída. Sin embargo, existen distintos factores, ¿no? Que son los factores de protección, como lo puede ser la terapia, la buena comunicación, el medicamento psiquiátrico, el tratamiento combinado, ¿no? Psiquiátrico con psicológico. Porque solemos utilizar una expresión para esta generación de muchachas y de muchachos cuando referimos la generación de cristal. Sí. Pero lo que también se puede observar es que detrás de la formación de una generación de cristal hay una buena responsabilidad de los adultos. Claro, y aquí hablamos de otro factor de protección que se llama red de apoyo. Hoy en día los adolescentes como tal no tienen una red de apoyo. Muchos no confían en sus padres, a veces la red de apoyo es la abuela consentidora, y muchas de las veces son los mismos amigos que lo inducen y lo motivan al consumo de ya no nada más de alcohol, de algunas otras sustancias para mitigar el dolor que él está presentando. ¿Y a dónde ir entonces? Acá la situación es detectar cómo se está comportando. Ahorita es un buen factor, o sea, un buen tiempo para detectar este factor y decir, ¿qué le está pasando a mi hijo? Porque a veces, desafortunadamente, los padres se llegan a enterar que ya está en un fuerte consumo todavía de alguna sustancia, ya sea alcohol o alguna sustancia psicoactiva, como drogas, ¿no? En este caso, cristal, que es lo que está más impactando en los jóvenes. Pero, pues, a veces es tarde. ¿Por qué? Porque a veces los padres salen temprano, llegan tarde y en todo el día ni siquiera identifican la vida emocional de su hijo. Había un secretario de Educación en la etapa de la posrevolución que solía pues dolerse de que las escuelas formaban ciudadanos para la vida, pero la televisión las destruía. Claro. Hoy en día podría traducirse en el uso de las redes sociales. Muchas jóvenes y jovencitos están encontrando consejos ciertamente deficientes, por no decir tergiversados, en ChatGPT, por ejemplo. Claro, y en plataformas como lo que es TikTok, pues a veces, pues no, el escenario interno de un joven, ¿no? Es muy vulnerable a la información que está recibiendo y a veces no es la correcta. Y desde ahí el padre pues no está ni siquiera en el monitoreo de qué está viendo mi hijo, de qué se está empapando, qué está consumiendo, porque pues a veces no nada más las sustancias, ¿no? Sino también las redes sociales ya son parte de una adicción. Sí. A manera de sugerencia, antes de que llegue este 14 de febrero, que es sábado, por cierto, 3 consejos que tú le darías a la gente para evitar caer justamente en eso. Si se siente con el corazón roto, ciertamente estamos hablando de una persona que se duele de sus sentimientos, ¿verdad? Okay. Lo primero que haría o que le diría es que no tuviera miedo a hablar o a conectarse con esa emoción, que no pasa nada por sentirse solo, en depresión, triste, que siempre tiene al alcance drenarlo. Alguien, claro, y alguien que pueda ayudarlo o escucharlo, ¿no? Eso sería 1. 2, que tome acción, que haga algo que no solamente se quede con la emoción, sino que tome acción, que busque la ayuda que requiera, ¿no? Y 3, que cuando él busque la ayuda, siga las sugerencias, porque también de nada sirve que, bueno, sí, me dijeron esto, pero pues, como no me parece, no lo voy a hacer. Entonces, es importante también pues, seguir las sugerencias. Estas 3 sugerencias. Doctor, en Valora la Vida, ¿ustedes reciben este tipo de personas, incluyendo fin de semana? Claro, nosotros estamos los 24 horas del día y los 365 días del año, ¿no? Porque en esta situación va a haber muchas emergencias. A ver, hay mucha emergencia ahorita, porque pues el joven recibió la noticia a 3, 4 de la tarde y a las 5 de la tarde comenzó el consumo, llega a casa en una situación
no sabemos del impacto, depende de la sustancia. Y a la Incluso medianoche, psicótica, ¿verdad? Sí, porque pues es mucho la parte de, nosotros le llamamos así, veneno para olvidar, ¿no? Veneno para olvidar. Veneno para olvidar. En alguna sustancia, pues el joven no mide, él lo que quiere es mitigar el dolor que está viviendo en su escenario interno. Aunque en ese intento ponga incluso el riesgo de su salud y de su integridad. Él no lo visualiza, él lo que quiere es que se le quite lo que está sintiendo. Por eso es muchísimo consumo. Y a veces es mucho de varias sustancias, alcohol, marihuana, cristal, porque el círculo donde se encuentra, como dice la licenciada, es permisible. En una fiesta de adolescentes hay de todo. Y a través de la situación que no puede contenerse el mismo, a través de lo que está sintiendo, de este vaivén de emociones, de la parte del rechazo de una pareja, viene sumamente un alto consumo de sustancias. ¿En dónde los encuentran, doctor? Para quien nos está Nosotros escuchando, lo deseable es que no hubiese absolutamente ninguna persona que requiriera, pero es una realidad que vivimos todos los días. Claro. Te comento, Fer, nosotros nos encontramos en el municipio de Cuautlancingo, en la Junta Auxiliar de Santorum. Nuestras redes sociales, es nuestra página de internet, es www.clínica de adicciones Valora la Vida. Nuestro teléfono de contacto es el 2221-170400. Y bueno, en Facebook estamos como Valora la Vida. ¿Qué es lo que se va a encontrar una persona que recurra a través de los distintos métodos de contacto cuando llega con ustedes? Pues primero que nada, la familia es la contención, ¿sí? Porque es la que primero vive la situación y posteriormente la parte de atención hacia el usuario a través de una atención médica, primero para estabilizarlo y sacarlo del riesgo en el que se puede encontrar. Una sobredosis, una congestión alcohólica o un brote psicótico. Caray, qué daño Sí. hace la frustración. Doctora, muchísimas gracias que vinieron Gracias. este jueves. Alejandro Aguilar Monroy, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Nos vemos y nos escuchamos en 2 semanas. ¿Les parece bien? Sí, muchas gracias por el espacio y como siempre es un placer estar contigo. Al contrario, los honrados somos nosotros. Recuerde, Valora la Vida en Facebook. Ahí están todos los datos de contacto. Si es que usted necesitara, ojalá no, de los servicios de orientación, asistencia y recuperación para cualquiera que lo requiera. Quiero saludar en la cabina de Destrozando la Noticia esta mañana al coronel Bernabé López Santos, coordinador general de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en un contexto particularmente complejo porque han estado trabajando a brazo partido para mitigar un incendio registrado en Vicente Guerrero. Coronel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias antes que nada por contestar la llamada. Buenos días, Fernando, no, agradecerte por esta oportunidad y un saludo a tu auditorio. Gracias, coronel. Compártanos cómo va el trabajo para poder liquidar, me parece que es el término adecuado, este incendio que sorprendió a todos, sobre todo porque la temporada de calores todavía no llega. Sí, Fernando, pues comentarte que el día de ayer, efectivamente, el incendio estuvo súper intenso. Destacamos que nuestro gobernador Alejandro Armenta nos instruyó a atender de manera inmediata y él, preocupado por la vida, la integridad y el entorno de las y los poblanos, se trasladó para acá a supervisar los trabajos que se estaban realizando acá para mitigar este incendio. Pues comentarte que también como parte de la instrucción de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, estamos trabajando en este lugar los 3 niveles de gobierno. Desde el día de ayer está trabajando personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, brigadas de la CONAFOR, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Policía Forestal, de esa coordinación de protección civil. Tuvimos también el apoyo de 3 brigadas del estado de Veracruz y obviamente el municipio y la población. Pues el esfuerzo del día de ayer pues dio como resultado que al término de la noche este incendio se mantuviera en un 90% de control y 70% de liquidación, porcentajes que mantenemos en estos momentos. El día de hoy en la mañana se realizó un sobrevuelo del área y pues obviamente ya todo lo que el incendio estuvo ayer, pues el día de hoy ya está todo tranquilo. Obviamente quedan
residuos de troncos, de otro material que está despidiendo humo, poco humo. Entonces el día de hoy en la mañana también desplegamos a las brigadas con el fin de apagar esos troncos y todo el material que queda ahí, residuo que se encuentra de la parte que ya está quemado. Coronel, ¿se sabe qué extensión de tierra alcanzó este siniestro? Sí, en estos momentos tenemos aproximadamente 240 hectáreas afectadas. Es un volumen bastante grande, coronel. Sí, desafortunadamente los vientos por acá son súper fuertes y el material que pues han dejado las lluvias y estas heladas, pues es muchísimo. Entonces, pues el aire fuerte que tuvimos ayer durante todo el día es lo que pues nos afectó. Pero vuelvo a repetir, con el trabajo de todos, pues logramos contenerlo. ¿Afectaciones a personas, fauna del lugar? No, en ningún momento hubo afectaciones a las personas. Se manejaba información que el hospital de este lugar estaba siendo afectado, cosa que no fue cierto. Se logró contener el incendio antes de que llegara a este lugar. En ningún momento se vio población afectada. No tenemos ningún accidentado, ningún quemado, ningún extraviado. Afortunadamente, estando blanco. El día de hoy vamos a estar hasta las 6 de la tarde, todavía con los trabajos de estar apagando troncos, residuos, para que quede totalmente liquidado, y consideramos que aproximadamente a las 6, 7 de la tarde ya lo cerremos al 100%. Coronel, ¿se sabe cuál es el origen de este siniestro? No tenemos hasta este momento esa información. Hemos estado consultando, checando. Vamos a continuar obteniendo información para saber cuál fue el motivo. Pero pues obviamente en estos tiempos hay mucha gente que hace quemas controladas o alguna fogata, y pedirle a la población que pues nos apoye si hacen estas quemas o estas fogatas, pues se mantengan vigiladas y que den aviso a las autoridades y a nosotros para estar pendientes. Y obviamente si ven algún incendio o se dan cuenta de algún incendio, nos reporten a la línea de emergencia 911 para atender nosotros de inmediato. Coronel, es muy importante lo que nos está compartiendo porque debido a la experiencia de los últimos años, en algunas ocasiones la actividad forestal o productiva de productores del campo, incluso dejar sobre pastizales una botella de cristal que se convierte en un efecto de lupa con los rayos del sol, puede propiciar este tipo de incendios que luego alcanza dimensiones muy serias, como es el caso. Así es, efectivamente, Fernando, esos residuos de material, pues con el calor, pues hacen el efecto de lupa y desafortunadamente se convierten en incendios forestales como el que tuvimos aquí en Vicente Guerrero. Estoy teniendo una conversación con el coordinador general de Protección Civil y Gestión de Riesgos, el coronel Bernabé López Santos. Finalmente, coronel, estamos ante el primer evento de este año 2026 y aún no llega, como decíamos al inicio de esta conversación, la temporada de calores, que es cuando fundamentalmente se produce este tipo de eventos. ¿Están preparados para hacer frente en este año? Efectivamente, Fernando, los 3 niveles de gobierno estamos en coordinación trabajando y pues de acuerdo a las instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y de nuestro gobernador Alejandro Armenta, de atender de manera inmediata. Estamos preparados, hemos estado en capacitación, hemos estado trabajando con los municipios, hemos realizado medidas preventivas, brechas cortafuegos, líneas negras. Hemos estado también enviando campañas de concientización a la población para que nos ayuden y nos apoyen. Y decir también, coronel, si fuera el caso, que ante la probabilidad de incendios provocados por el hombre de manera deliberada, tiene responsabilidades, sin duda. Efectivamente, así es. Pues de alguna forma, pues debe haber una sanción para estas personas que, pues desafortunadamente, pues luego andan provocando los incendios.
Un poco de conciencia. Coronel, apreciamos mucho estos minutos para el programa de Destrozando la Noticia. Entiendo, se encuentra usted allá en Vicente Guerrero, ¿verdad? Así es, efectivamente, acá nos encontramos en Vicente Guerrero, trabajando todavía para que esto quede ya totalmente liquidado. ¿Cuántos elementos están trabajando en la mitigación de este incendio? Aproximadamente andamos 80 elementos de Sedena, de CONAFOR, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Policía Forestal, de esta coordinación, las brigadas de Veracruz, el municipio y obviamente la población que nos ha estado apoyando. Pues, coronel, un agradecimiento, sin duda, un reconocimiento a estos 80 elementos de las distintas corporaciones que están trabajando para recuperar esa tierra, 240 hectáreas aproximadamente de este primer incendio del 2026. Y desde luego a usted que tuvo el tiempo de contestar la llamada telefónica de Destrozando la Noticia. Sí, Fernando, y también destacar el apoyo de 2 aeronaves que tuvimos acá del gobierno del estado para los trabajos de sofocación y liquidación de este incendio. Muy importante. Gracias, coronel, que tenga muy buena mañana y que haya un feliz término de la mitigación y la liquidación de este incendio. No, pues agradecerte a ti, Fernando, estamos a la orden. Igualmente, gracias. Es el coronel Bernabé López Santos, titular de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Gobierno del Estado. Como ya lo escucho, 240 hectáreas afectadas por un primer incendio allá en el municipio de Vicente Guerrero, una zona colindante con el estado de Veracruz, que provocó que elementos del Ejército Mexicano, de Guardia Nacional, de la Comisión Nacional Forestal y de Protección Civil se dedicaran desde el día de ayer prácticamente sin descanso para poder primero contener el incendio, que no se fuese a extender más allá de las 240 hectáreas, luego comenzar a mitigarlo y comenzar a su liquidación. Así es como ellos se refieren cuando se trata de un siniestro de estas dimensiones. Es una cantidad de tierra con recursos naturales que sin duda va a llevar algún tiempo su recuperación. Por eso el reconocimiento para la tarea de las instituciones que de manera coordinada han trabajado para poder restablecer la tranquilidad para quienes habitan en esa zona limítrofe con el estado de Veracruz. Y será la constante a lo largo de este 2026. Por eso es sumamente importante que todos tenemos conciencia si durante un paseo dominical por cualquiera de nuestros parques naturales, y me estoy refiriendo al Parque de la Malinche, a la zona Iztapopo o cualquier otro lugar donde haya recursos boscosos, evitar fumar en ese lugar. De pronto pareciera una recomendación chocante por evidente, sin embargo hay gente que lo está haciendo, gente que sin mayor conciencia camina por los bosques, por los caminos vecinales o por las veredas y va fumando y arroja la colilla, con lo cual se produce este tipo de eventos que luego tiene enormes repercusiones. La otra es, si deja usted, como ya lo escuchó en la voz del titular de Protección Civil y Gestión de Riesgos, una botella, un cristal bajo los rayos del sol, pues se va a producir un efecto de lupa, lo cual va a producir calor, el calor que va a producir después, o la quema de la zona en donde se encuentra, y entonces luego ya hay consecuencias tan lamentables como la que estamos viendo en este momento. Por eso es sumamente importante reconocer el trabajo que se está realizando para la mitigación de este primer incendio del 2026. Son las 9 de la mañana con 55 minutos. Estamos llegando al final de esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Ya escuchó usted la recomendación. Si usted lo mandaron por las jocas o a la friendzone y le rompieron el corazón, pues ya escuchó un conjunto de recomendaciones para poder lidiar con ese tipo de sazón. El corazón roto produce afectaciones. Llegamos a la parte final. Muchísimas gracias. Mañana en la mañana nos escuchamos y nos vemos a través de las plataformas digitales y que pase una muy buena mañana.